Según los expertos, la frecuencia del cáncer aumenta en España y uno de los más comunes es el de próstata. Por eso se llevan a cabo diferentes campañas que recuerdan a los hombres la importancia de cuidarse y de realizarse revisiones periódicas para atajarlo a tiempo. Se desarrolla principalmente en varones de edad avanzada, ya que la próstata puede agrandarse y bloquear la uretra o la vejiga. Esto puede ocasionar dificultad para orinar o interferir en la función sexual. ¿Cómo entramos a través de la uretra? Esta es la próstata. Pues este asunto vamos a hablar esta mañana con el urólogo Pablo Juárez del Lago. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Además, este mes de noviembre, que estamos prácticamente culminando, se concentran todas las miradas en la salud masculina a través de los distintos cánceres que se pueden dar en el aparato reproductor masculino. Y la incidencia en nuestro país, ¿cuál es hoy por hoy, doctor? Bueno, la incidencia varía un poco en función de la población. Sabemos que en Europa de cada 10.000 habitantes, 200 tendrán cáncer de próstata. En España se diagnostican 82 cada 100.000 y en Canarias precisamente 66 por cada 100.000. Esto quiere decir que en ocasiones el diagnóstico en algunas regiones pudiera ser mayor por mejores campañas o otro tipo de políticas que se lleven a cabo. Bueno, todavía se escucha decir a muchos hombres qué necesidad de ir al urólogo si no siento nada, si no me noto nada extraño, pero sin embargo de eso se trata, de empezar a ir al urólogo aunque no se tengan síntomas, porque al fin y al cabo estamos hablando de que estamos previniendo una enfermedad. Exactamente, de hecho el cáncer de próstata es un cáncer que, no, como nos decimos los médicos, es indolente. Uno no se da cuenta de los síntomas hasta que ya está muy avanzado. Y es por ello que si lo pillamos en etapas tempranas, tenemos mucha probabilidad de tratar al paciente, que éste sea capaz de sobrevivir y sobrevivir con muy buena calidad de vida. Entonces, como dice usted, el cáncer de próstata se puede empezar a desarrollar de forma sintomática. Sí, de hecho durante muchos años el cáncer se encuentra en los hombres de forma asintomática y cada cáncer es diferente. Hay cánceres muy agresivos que avanzan muy rápido y en cambio otro tipo de cánceres dan más tiempo y es por ello que no producen síntomas que en ocasiones los pacientes consultan muy tarde. ¿Y cuándo empiezan a ser perceptibles esos síntomas? ¿De qué síntomas estamos hablando? Principalmente, como suele acudir un paciente con un cáncer avanzado, pudiera ser con sintomatología urinaria, que orine mal por cualquier causa, pero más probable suele ser también por dolores lumbares o dolores de espalda, que no se consigue diagnosticar cuál es la causa exacta y suele ser porque ya han metastatizado en los huesos. Bueno, de hecho se sigue viendo la visita al urólogo como una visita llena de prejuicios y tabúes. ¿Por qué? Todavía ahora, en los tiempos que corren. Bueno, esto yo creo que se juntan dos cosas. La primera, que tal vez no ha habido las suficientes campañas, como está ocurriendo ahora con Movember y demás, para animar a los hombres a acudir al urólogo. Y otra realidad es que los hombres a veces no tenemos la facilidad, como pasa con las mujeres, al ir al ginecólogo para ir por un tema de eso de tabú, vergüenza o que creen que lo van a pasar mal y otras causas. ¿Y dónde tenemos que buscar las causas? ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctor? En todo hombre, a partir de entre los 40 y los 50 años, debe empezar a ir al urólogo para controlar no solo el cáncer de próstata, sino ver que la salud de su próstata, su salud sexual y otro tipo de patologías que puede llevar el urólogo, que son los riñones, la vejiga, esté todo en orden. Pero hay que decir que respecto al cáncer de próstata no hay un factor evidente al cual podamos achacar la causa. Solamente si hay mucha antecedente familiar, pero tiene que ser como mínimo 3 familiares directos y algunos estudios hablan de algún tipo de alimentación, pero no tiene ningún factor de riesgo fuertemente asociado. Y si hay antecedentes familiares, ¿esa persona tiene que ir mucho antes que el resto a hacerse las primeras revisiones? Sí, por lo general decimos que los pacientes entre los 40 y 50 años damos ese margen de tiempo porque realmente no se ha establecido una edad en concreto, pero los que han tenido 2 familiares directos deberían comenzar a estudiarse el cáncer de próstata a partir de los 40 años. ¿Y con qué frecuencia, doctor? Una vez que uno acuda al urólogo, el control del cáncer de próstata será con el PSA, que es una proteína que medimos en la sangre para saber la probabilidad que tiene alguien de tener cáncer de próstata, el tacto rectal, y
y en ocasiones ya estamos introduciendo la resonancia magnética. Con estos 3 parámetros, si en función del riesgo que pudiera tener el paciente, diremos que será cada año, cada 2 años, cada 3, depende, y eso lo decidirá el urólogo en función de los factores de riesgo. ¿En qué consiste cada una de esas pruebas diagnósticas? ¿El PSA, también el tacto rectal y esa nueva prueba magnética? Bueno, el PSA es una simple analítica de sangre que de hecho muchos pacientes nos acuden porque se lo realizan en su médico de cabecera o en su control de empresa y demás. Este aumenta y vienen al urólogo para ver qué pasa, porque el PSA no es un marcador de cáncer de próstata, es un marcador de la próstata, por lo que puede aumentar por diferentes causas. Una es el cáncer, pero otras pueden ser benignas por haber mantenido relaciones sexuales, por haber andado en bicicleta o cualquiera que sea. Después, el tacto rectal, bueno, es una prueba que realiza el médico, no solo porque tiene que ser el urólogo, y en función de lo que note, porque la próstata lo que ocurre es que está muy cerca del recto, podemos hacernos una idea de cómo se encuentra la próstata. Y la resonancia, que es lo que se está instaurando poco a poco en nuestro screening para el cáncer de próstata, es una herramienta fundamental porque es una imagen muy precisa de toda la próstata y aporta muchísima información. ¿Y siempre se recurre a la biopsia? Siempre que haya una duda razonable de que un paciente tiene cáncer de próstata, debe hacerse una biopsia porque aporta más información. Hay que decir que una biopsia es una muestra representativa de un órgano, pero no es todo. Con la biopsia nos hacemos una idea de cómo está la enfermedad o no, pero tampoco es decisiva. Y ya que hemos hablado de pruebas diagnósticas, ¿cuáles son los tratamientos hoy por hoy que podemos encontrar? Bueno, el tratamiento del cáncer de próstata varía si es una enfermedad que está localizada, o sea que aún lo podemos curar o no. En caso de que lo alcancemos en una etapa temprana, como ocurre hoy en día el 90% de los pacientes somos capaces de curarlos. Los 2 tratamientos que existen son o la cirugía, que sería la prostatectomía radical, o la radioterapia. Bueno, doctor Pablo Juárez del Lago, se encuentra esta mañana con nosotros, pero también este tema lo hemos lanzado a la opinión pública a través de nuestras redes sociales y vamos a recordar esa pregunta a Carlos Centurión y a ver si ya tenemos alguna respuesta. Alguna ahí, Estíbaliz, muy buenos días. Hoy preguntábamos, vamos a recordárselo, sobre la salud masculina. Le preguntábamos lo siguiente: ¿piensa que los hombres estamos concienciados con la prevención, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer masculino? ¿O por lo general no somos tan previsores como las mujeres? A lo mejor es que los hombres somos más temerosos. Estamos esperando sus respuestas que nos pueden dejar ya en las redes sociales. Tenemos una respuesta muy interesante de Nelson. Dice que en su opinión debe abrirse un debate serio en los medios porque a su juicio, insisto, el médico de familia no insiste lo suficiente sobre los tratamientos previsores que debemos de tomar. Es la opinión que tenemos hasta el momento, pero saben que pueden seguir respondiendo en el Facebook o, si lo prefieren, en el Twitter. Y aprovechando que estoy aquí con el señor Juárez, Estíbaliz, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué opina usted sobre esta pregunta? ¿Es verdad que los hombres no tenemos tan interiorizado esas revisiones al llegar a determinada edad? Bueno, antes lo estábamos comentando y sí, parece que por una parte no se ha insistido suficiente en las campañas, por lo que es cierto que el hombre acude directamente cuando tiene problemas. Es raro el paciente que te viene a la consulta y viene para decirte que quiere hacerse una revisión. De hecho, yo como médico especialista, muchas de estas revisiones las está realizando el médico de cabecera, que son un pilar fundamental en el screening del cáncer de próstata, y aquellos que se interesen por la patología urológica son totalmente capaces. Hay que entender que hay médicos de cabecera que están llevando la enfermedad y no tienen por qué acudir al especialista. Una persona que ha padecido un cáncer de próstata, ¿tiene luego algún tipo de secuela o también debemos perder el miedo a las secuelas que puede dejar? Claro, cuando alguien se somete a un tratamiento curativo del cáncer de próstata, tradicionalmente vamos a hablar de 2 secuelas, de la impotencia, que es la incapacidad para penetrar, y la incontinencia, que es aquella persona que no es capaz de contener la orina. Antes es cierto que los efectos colaterales del tratamiento eran estos 2, y tanto con radioterapia como con cirugía eran muy difíciles de controlar.
Los tratamientos han avanzado muchísimo, la cirugía hoy en día tenemos cirugía mínimamente invasiva, con laparoscopia, con robótica, los cirujanos cada vez vamos operando mejor, aprendemos, cada día aprendemos y eso minimiza los efectos colaterales, siendo hoy por hoy la incontinencia algo mucho menos común y es verdad que la potencia en función del cirujano y de cada caso pudiera afectarse un poco más. Y con la radioterapia es otro tipo de tratamiento también muy bueno, que al revés que la cirugía, la radioterapia lo que tiene es que es acumulativa. A medida que pasa el tiempo, los efectos secundarios pueden ir manifestándose. ¿Y ayuda de alguna manera, doctor, el hecho de conocer casos concretos de personas, por ejemplo, famosas que han padecido un cáncer de próstata? Lo último en conocer es el cáncer de próstata que ahora sufre el entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo. No sé hasta qué punto eso también ayuda a concienciar a la gente, a los hombres, de que deben acudir a la consulta del urólogo. Bueno, como acabas de decir, por supuesto que esto conciencia a la gente, son gente popular que muchos hombres lo ven en casa y eso hace que quieran acudir a las consultas, ya sea del especialista o de médico de cabecera o campañas como la de Movember, porque es cierto que desde el 2003 que comenzó este fenómeno hemos notado y lo comentamos entre los compañeros que cada vez más el paciente y el hombre va perdiendo ese miedo a acudir a la consulta. Señor Juárez, no quiero generar polémica, pero en la respuesta que teníamos en las redes sociales decía, los médicos de familia no nos insisten lo suficiente. ¿Está de acuerdo con eso o piensa que no? Ocurre lo siguiente, el tema del cáncer de próstata es un tema de controversia. De hecho, en Estados Unidos, que tienen otro sistema sanitario, hace unos años iniciaron un comunicado que dijeron que no era necesario hacer el screening del cáncer de próstata porque era muy costoso y los beneficios que se obtenían eran mínimos. Y esa información se malinterpretó y comenzaron algunas corrientes acerca de no tener que estudiar el cáncer de próstata. Esto hay que decir, y aprovecho que estoy aquí para decir que es un error fatal, que abandonar el screening significaría 60 años de atraso en el diagnóstico del cáncer de próstata y yo creo que un médico de familia o de atención primaria que maneje el tema, que lo manejan muchos y muy bien, son totalmente capaces de llevarlo, pero hay que, por supuesto, creer en el screening y es cierto que existe algo de controversia en el tema. Pues si los hombres toman conciencia sobre este asunto y sobre todo en este mes, el Movember, esa contracción del inglés entre el mustacho, el bigote y el mes de noviembre. Señor Juárez del Dago, urólogo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes.